ECMA International. Es una organización que, bueno, ECMA es una sigla que significa European Computers Manufactured Association, creo, si no estoy mal. Lo tengo anotado por acá. Sí. Entonces, European Computers Manufacturer Association significa asociación de manufactores, digamos, o sí, manufactores de computadoras en Europa, ¿ok? O europeos. Muy bien. Esta organización se fundó con el fin de ayudar a realizar o escribir estándares para diferentes cosas relacionadas precisamente a las computadoras. En sus orígenes, ellos se dedicaban a lanzar especificaciones o estándares para placas, para incluso transistores y demás, varias cosas, y ahí ellos tenían sus estándares. Entonces, si alguien quería construir, digamos, una nueva placa, y para que no se vaya por su camino, para que no tome un camino a la deriva, entonces una nueva industria, una nueva empresa, adoptaba una especificación, un estándar que ECMA había detallado, y de esa manera los transistores o las placas de esos tiempos tenían un patrón similar en general. Entonces, de esa manera se podía confiar de que los diferentes fabricantes, perdón, hacían sus diferentes productos, pero en base a un estándar. Entonces, ECMA International nació precisamente con ese fin, con el de dar un estándares para diferentes cosas. En ese tiempo también ECMA empezó a meterse con lenguajes de programación. Y resulta que en el año 1997, ECMA International crea un comité. Entonces, este comité es el llamado Comité TC39, ¿sí? Ahí lo tengo en mis notas. El TC39. Y este comité fue creado con el fin de estandarizar precisamente el lenguaje JavaScript. Entonces, ellos se reúnen y dicen, ok, vamos a escribir un estándar, una especificación se llama en realidad. Y hasta el día de hoy esa especificación está totalmente vigente y esa es la que mm, determina cuál es el estándar de este lenguaje JavaScript. Si tú entras a Google y googleas precisamente la especificación ECMA de JavaScript, vas a encontrarte con un PDF de más de 800 páginas. Ahora, habíamos dicho de que ECMA saca diferentes especificaciones para diferentes áreas. Muy bien, resulta que específicamente bueno, suena a trabalenguas, ¿no? Pero bueno, particularmente la especificación que fue para JavaScript fue la especificación ECMA 262 o ECMA 262. Entonces, si tú googleas la especificación ECMA 262, te vas a encontrar con un PDF de más de 800 páginas. Y en pocas palabras, ese sería el manual del lenguaje JavaScript. ¿Por qué? Porque te va a mostrar ese PDF de más de 800 páginas absolutamente todo el estándar, cómo se declara una variable, cómo se declara una función, un objeto, datos, tipos de datos, etcétera. Entonces, absolutamente todo lo que tiene el lenguaje está especificado ahí. Más adelante vamos a ver que hay unos pequeños puntos que no están en esa especificación y vamos a entender por qué. Pero de resto, todo lo que tiene que ver con el lenguaje como tal, ahí está en la especificación. Muy bien, entonces, ECMA 262, como les digo, es el estándar de JavaScript. Así que es por eso que seguro tú escuchaste este término, ECMAScript. ¿Y qué es ECMAScript? Bueno, resulta que ECMAScript no deja de ser JavaScript. Muchos empezaron, en especial el 2015, empezaron a utilizar mucho este término y en lugar de decir JavaScript decían ECMAScript. Pero otra vez volvemos a que sigue siendo JavaScript, solamente que estamos haciendo referencia a la versión estandarizada que está precisamente detallada gracias a esta organización llamada ECMA.
Muy bien, entonces si en algún momento escuchas ECMAScript, no te marees, simplemente es JavaScript. De todas maneras, esa tendencia de llamar ECMAScript a JavaScript yo creo que ha disminuido en los últimos tiempos y ya JavaScript se volvió a ganar su lugar como nombre general del lenguaje de programación, como es de esperarse. Muy bien. ECMAScript, como les decía, en 1997 saca la primera versión de esta especificación. Y a partir de ahí empieza cada año o cada 2 años o cada cierto tiempo, empieza a sacar una actualización y una nueva versión de esta especificación. Porque el lenguaje como tal, JavaScript, empieza a agregar nuevas características al lenguaje precisamente. Entonces, lo que hace ECMA es mantener este comité del que les había hablado y ese comité lo que hace es poner en fases las nuevas características de JavaScript. Entonces, si alguien, digamos, quiere agregarle algo nuevo al lenguaje, a JavaScript, se agrega en una fase de propuesta. El comité evalúa esa propuesta. Si la propuesta es aceptada, pasa a una primera fase de borrador, de la parte borrador, digamos, de la especificación. Después se la pasa a una etapa, digámoslo así, de pruebas, para que finalmente recién pase a una etapa de aprobación y aceptación final. Entonces ya es desde ese momento parte de la especificación del lenguaje. Entonces, esa es la forma en la que una característica pasa a ser parte de ECMA, de la especificación ECMA de JavaScript. Muy bien. Estas varias versiones resulta que tienen algunas cosas llamativas. Como les decía, la primera versión fue lanzada en 1997. La segunda, la tercera fueron actualizaciones bastante sencillas. Una bastante llamativa fue la versión 4. ¿Por qué? Porque la versión 4 en realidad nunca salió, nunca vio la luz. Y es que este comité, y otra vez ahí estábamos hablando de la guerra de los navegadores y demás, este comité decidió abandonar este proyecto y la versión 4 fue directamente abandonada. Entonces ellos se dedicaron directamente a trabajar en la versión 5 y años más tarde precisamente sale la versión 5. Ahora, la versión 5.1 es lanzada en 2011. Es una pequeña actualización de la versión 5, agrega unas pequeñas características a la especificación y demás. Pero acá quiero hacer algo bastante peculiar. Es esto llamativo. Esta especificación, la 5.1, sale en 2011. Y si se dan cuenta, la siguiente, la versión 6, sale recién 4 años después. A pesar de que en esos tiempos se estaban haciendo lanzamientos de versiones prácticamente cada año, desde la 5.1 hasta la 6 se tarda 4 años en hacer una nueva versión. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, resulta que en 2011 ya el lenguaje de programación JavaScript se había quedado bastante atrás, digámoslo así, en comparación a otros lenguajes. Es más, en ese tiempo, jQuery, no sé si recuerdan a jQuery, bueno, los que ya tienen años trabajando con esto, en ese tiempo jQuery ya estaba en funcionamiento. A ver, tengo otra vez mi dato. jQuery fue lanzado en 2006. ¿Y qué te permitía hacer jQuery? jQuery te permitía escribir un solo código y él se encargaba de hacer la traducción, digámoslo así, de tu código para que funcione en cualquier navegador. Y de esa manera te saltabas esta mal llamada batalla de los navegadores. jQuery te ayudaba a que funcione tu JavaScript en cualquier navegador. Resulta que los que eran parte de este comité empezaron a ver que eso era un problema para los desarrolladores, porque incluso muchos estaban prefiriendo utilizar y aprender jQuery por encima de aprender JavaScript y por encima de aprender precisamente la especificación 262. Así que se toman 4 años
para lanzar el mayor cambio y la versión de mayor impacto en la época moderna de JavaScript. Y es así que en 2015 recién sale precisamente la versión 6. Por su abreviación, la versión 6 de ECMAScript también se llama o también es conocida como ES6, ECMAScript 6, y por el año que fue lanzada también se conoce como ES 2015 o ECMAScript 2015. ¿Qué características tuvo este lanzamiento? Bueno, como les decía, fue el gran cambio, el último gran cambio que hemos tenido del lenguaje. Eh, Integra, por ejemplo, el uso de clases y a pesar de que el lenguaje JavaScript no es un lenguaje de programación orientado a clases, digámoslo así, nativamente, pero nos permite la especificación ECMAScript 6 utilizar las clases ya, entre comillas, de forma nativa. Muy bien. También nos permite utilizar ahora variables por scope. Durante el curso vamos a aprender precisamente qué significa esto de las variables por scope. Dos cosas muy importantes, últimas, nos permite utilizar loops, loops bastante óptimos, gracias a ciertas funciones, muchas funciones que nos agrega el lenguaje. Y por último, no menos importante, hacerles una pequeña aclaración. Si en algún momento ustedes escuchan también el término ECMAScript Harmony, estamos haciendo también referencia a ECMAScript 6, ECMAScript 2015. Entonces, a pesar de que este nombre no es tan popular, pero si en alguna documentación leen la palabra o la frase ECMAScript Harmony, es precisamente otro nombre que se le da a esta especificación. De esta manera, JavaScript ya, a pesar de que ya lo era anteriormente, pero ya se consolida como un lenguaje de programación multiparadigma para la web. ¿Y a qué nos referimos con un lenguaje multiparadigma? Y es que si tú quieres hacer software con JavaScript, tú puedes decidir qué paradigma de programación utilizar. Si quieres, puedes utilizar programación funcional en base a funciones y reutilizar las funciones y demás. Si quieres, puedes organizar tu código en clases, objetos, en otras palabras, utilizar el paradigma de la programación orientada a objetos. También puedes utilizar programación imperativa, declarativa. Creo que el mayor referente de la programación declarativa en JavaScript es React, a pesar de que utiliza otros aditivos propios de esa librería, pero es un referente. Entonces, son ejemplos para mostrarte que con JavaScript puedes tú decidir con qué paradigma trabajar, ¿ok? Entonces, se establece, como les digo, JavaScript como un lenguaje multiparadigma. Muy bien, hasta ahí entonces la explicación de lo que era la organización ECMA y de dónde sale todo este embrollo, todo este lío de la especificación de JavaScript y demás.